Vamos a tratar de tener 3 vectores de diferente color. Primero voy a dibujar por acá el eje Z. Perdón, no es el eje Z. Voy a dibujar primero los vectores. Digamos que tenemos un vector U. Con color verde. Tenemos un vector V con color anaranjado. Y tenemos un vector W digamos que con color esos son los 3 vectores básicos. A este le vamos a llamar vector W. Y ahora vamos a tratar de trazar un montón de líneas auxiliares paralelas a esos vectores. En algunos lados puedo dibujar los vectores, pero en algunos otros probablemente solo pueda dibujar puntos. Por ejemplo, aquí en el vector W puedo dibujar otro vector W un poquito más para acá. ¿Ah? Y en la esquina donde está el vector V, también vamos a dibujar otro W. Solo respete los colores para que todo le haga más fácil. Los vectores U, por ejemplo, podrían dibujarlos ahora. Ahí se nota bien que es el vector U, el de abajo es igual al de arriba. Voy a hacer otro más arribita. Y el que los va a cerrar ahora es el vector anaranjado, que es el vector V. La gran ventaja de dibujar los vectores con colores diferentes es cabalmente para apreciar el dibujo. Ahora aquí sí me va a tocar un poquito de voy a hacer con líneas, porque esas líneas eso no se mira en la figura. Por ejemplo, uno que pase por acá. Ese es paralelo al vector U, pero no lo dibujé como vector porque le voy a hacer punteado para dar la referencia que realmente no se mire en el dibujo, eso está adentro. Espero que eso les ayude en algo. Lo mismo voy a hacer con este otro segmento que voy a dibujar y lo voy a puntear. De lo que estoy tratando es buscar ¿cómo se llama? La tridimensionalidad. Y luego con azul también, pero no como vector para que no se nos vuelva muy recargado el dibujo, pero para que dé la forma tridimensional, estará bien remarcarlos. Pero los colores le deben de servir de guía. El vector W es el azul, el vector V es el anaranjado y el vector U es el verde. Donde se puede dibujar porque se mira, ahí está dibujado. ¿Alguna pregunta de la figura que está ahí? Aquí también puede poner W, si le ayuda. Aquí también puede poner V.
Sí le ayuda a enriquecer. Yo no le pondría aquí porque en la parte de adentro, porque por acá, digamos, solo que aquí, este no le pongo porque se puede confundir con cualquier cosa que está acá. El U tal vez sí se puede poner que está hasta arriba. Entonces, como puede ver, está inclinado, no está recto. También debe darse cuenta que yo puedo encontrar un vector que sea perpendicular al plano, que lo voy a dibujar en este amarillo con color amarillo. Y nosotros le llamamos normalmente en nuestras figuras geométricas como la base, ¿cierto? Sí. Más o menos ahí está bastante bien claro. Entonces, nosotros podemos encontrar un vector Z que sea perpendicular a ese plano V. Oiga bien, quiero dibujar un vector Z que sea perpendicular a ese plano V. Vamos a ponerlo como por acá, a ver dónde me conviene. Veamos que ahí está bien. Pero si yo quisiera un vector Z que exactamente sea la altura de ese paralelepípedo, también lo podría hacer. Entonces, gráficamente pues tendría que borrar lo que ya hice y dejarlo casi exactamente por acá. ¿Se entendió? O sea, yo quiero encontrar un vector Z de tal manera que me determine exactamente la altura del paralelepípedo. ¿Y cómo voy a hacer para calcular ese valor de Z? O ese vector Z. Ahora es donde viene la imaginación. ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podríamos calcular ese vector Z? ¿Quién quiere ayudar con la imaginación ahí? Ahí es donde lamentablemente no todos tienen visión, ¿va? Y si usted no se esfuerza por tratar de ver algo, nunca va a ver nada. Y los problemas así son cuestiones de imaginar, ¿verdad? ¿Quién tiene alguna idea que se le ocurra por ahí? O sea, yo quiero que exactamente sea la altura de ese paralelepípedo. Por supuesto la magnitud de Z, pero comencemos primero cómo calcularía el vector Z. Puede ser la proyección del vector W. ¿En qué dirección? No de U. ¿Perpendicular a quién? A U. O sea, en la dirección de U perpendicular. ¿Se recuerda que les dije que se le ponía ese simbolito de perpendicularidad? ¿Y esto a qué sería igual? ¿Cómo se calcula la proyección? No, esa es la fórmula, pero en este momento, ¿cómo sería? El vector, no, W, ¿qué más? La proyección. Aquí lo que estamos diciendo que la proyección ortogonal del vector W en la dirección de U perpendicular es exactamente el vector Z. Ahora lo que quiero es la fórmula. ¿Cómo es la fórmula de la proyección? ¿Pero qué tipo de producto? ¿Cuál?
Dígalo pues. Sería el vector W, producto punto, ¿quién? U perpendicular. ¿Sí o no? Dividido la magnitud de U perpendicular. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por el vector unitario en la dirección que yo quiero. En este caso sería por U perpendicular dividido entre su magnitud de U perpendicular. Sí, es lo que tienen que ir jugando, o sea que todas las fórmulas que hemos visto las tienen que saber y adaptar a la circunstancia que estemos. Este es un bonito ejemplo porque ahí está la idea, ¿no? Claro, la magnitud del vector Z, la magnitud, pues no es más que la magnitud de esa expresión que tenemos ahí. El producto punto de W con U ortogonal o perpendicular sobre la magnitud de U perpendicular multiplicado por el vector unitario U perpendicular sobre entonces aquí tenemos que recordar que esta es la magnitud. Pero también habíamos hablado que esta parte de acá es un número, porque W producto punto con otro vector, el resultado va a ser un número. Y el número dividido entre la magnitud del vector es otro número, por lo tanto el resultado es un número. Y si un número está multiplicando a un vector unitario, porque este es un vector unitario, porque está dividiendo el vector dentro de la magnitud de él. Entonces lo que estamos haciendo ahí es prácticamente calcular la magnitud de Z, pero tenemos el problema que este número que está acá puede ser positivo o negativo. Esta es la componente del vector W en la dirección de U perpendicular. Pero como ya puede ser positivo o negativo, entonces nosotros podemos decir que la magnitud del vector Z también puede ser como, y ahora vamos a usar otro tipo de línea, una anaranjada. ¿De quién? Pues de W punto U perpendicular dividido entre la magnitud de U perpendicular. ¿Pero qué es ahora esas barras anaranjadas? Esas barras anaranjadas ahora serán el valor absoluto. ¿Por qué necesito poner el valor absoluto? Ya no tengo que calcular magnitudes de vector. Porque el producto punto puede ser positivo o negativo. Entonces, si en dado caso fuera negativo, le metemos valor absoluto y tenemos el valor positivo. Entonces, cuando nosotros multiplicamos un escalar por un vector unitario, es lo mismo que calcular la magnitud del vector. Veamos esquemáticamente, se lo podría escribir de esta forma. Supongamos que yo tengo este vector, no importa el nombre, pongámosle, digamos, un vector X, digamos. Pero si yo tengo un vector unitario, en esa dirección, solo el dibujo, le vamos a agregar que es vector unitario. Entonces, si el número con el que tengo que multiplicar, digamos que fuera K por ese vector unitario, pongámosle como nombre vector unitario, pongámosle R, digamos. Entonces K por ese vector R va a ser definitivamente igual al vector X. Pero si nosotros estamos viendo las magnitudes, K por la magnitud del vector R va a ser igual
a la magnitud del vector X, ¿cierto? Pero como R es un vector unitario, esto vale 1. Por lo tanto, ese número K representa realmente la magnitud del vector X. Eso es lo que estoy haciendo aquí arriba. Esto es como que fuera K. Y este es el vector unitario R. Entonces, esto se le conoce como la componente y eso es un número, que es el que multiplica un vector unitario para que le dé el vector total. Entonces, ese K básicamente es la magnitud del vector. Lo único que hay que tener cuidado es que cuando metamos esta expresión, ese K le debiéramos de poner valor absoluto. Para que si fuera negativo no tengamos problema, porque si fuera positivo no hay problema de nada. Entonces diríamos que ese cálculo que hemos hecho de la magnitud de Z, ¿qué representa realmente la magnitud de Z? Entonces la magnitud de Z representa la altura. La magnitud del vector Z representa la altura del paralelepípedo. Entonces, el volumen del paralelepípedo, ¿cómo se calcula? Primero, forma general. ¿Cuál es el volumen de un prisma o de un paralelepípedo? ¿Cuál es? Es el área de la base multiplicado por la altura. El área de la base la vamos a encerrar con amarillo porque es lo que está dibujado con amarillo aquí arriba. ¿Sí o no? La altura ya la calculamos, dijimos que la magnitud del vector Z es la altura del paralelepípedo. Entonces, el volumen del paralelepípedo ahí me salté unas palabras, paralelepípedo. Sí, me robé algo. No me tan largo, paralelepípedo. Entonces va a ser el área de la base multiplicado por la altura, pero la altura dijimos que era el valor absoluto de W producto punto U perpendicular dividido entre la magnitud de U perpendicular. Por lo menos ya tenemos algo en la fórmula. ¿Y quién me dice cuánto vale el área de la base? Revise la figura. ¿Cuánto? La magnitud. La magnitud de U por la magnitud de V. ¿Pero qué por? Y esas son magnitudes, son por normal. No, ¿qué por? Por normal. Usted tiene productos de vectores normales. Usted cuando habla de vectores tiene producto por un escalar, número 1. Producto punto, producto cruz. ¿De cuál producto está hablando usted? No se asuste, la idea es que saque todo lo que sabe. ¿De qué está hablando él? Producto punto no, porque le daría, ¿cómo se llama? Del producto cruz. Ese sería el producto cruz. Aplique la regla de la mano derecha.
¿Sí o no? Iría de U a B, no así como hizo la señorita, no al revés, va de U a B. Por lo tanto, el vector va para arriba. E incluso si fuera para abajo, no habría problema de U para B. Lo importante es que el área de la base va a ser la magnitud de U cruz B. Y eso va a estar multiplicado por W.U perpendicular dividido dentro de U perpendicular. Pero ahora nos queda un cuestionamiento: ¿quién es U perpendicular? ¿Quién es U perpendicular? ¿Quién es U perpendicular? ¿Cómo que V va a ser el U perpendicular? También es una proyección. No, proyección no necesariamente. ¿Para qué se va a meter a problemas? Ya salió de la proyección. Bueno, es un vector. ¿Quién es? ¿Cómo puede encontrar ese U perpendicular? No, pero ¿qué regla de la mano? Primero dígamelo en forma analítica. No creo que esté mal, pero dígame cómo lo haría analíticamente. Tal vez yo no insistí en ese tema porque se supone que hay algunas cosas que ustedes saber, pero el resultado de hacer U cruz B lo vimos, le demostré. Si hacemos U cruz B, posiblemente me quede hacia abajo, le dije. Pero él, ¿cómo va a ser? Él va a ser perpendicular tanto a U como a B. Ese es un concepto básico en el producto cruz. Vamos a redactarlo para que quede claro por si no lo expliqué. En U cruz B, el vector resultante es perpendicular, dos puntos, inciso A U, inciso B a V, inciso B al plano definido por U y B. Este tema lo vamos a aclarar en cómo se llama más adelante, pero lo podemos tener ya la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, U perpendicular, es probable que el U perpendicular no me quede como yo quiera. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su dirección. ¿Estamos? Pero el U perpendicular básicamente va a ser igual a la magnitud de U cruz B. Entonces, regresando a nuestra fórmula anterior, ¿qué es lo que hemos obtenido? Primero, el U cruz B sigue igual, o sea que sería el volumen del paralelepípedo sería la magnitud de U cruz B por el valor absoluto de W punto U cruz B. Lo que hice en esta expresión fue simplemente, primero, diferenciar las magnitudes de los valores absolutos, ¿ok? Y segundo, sustituí ¿cómo se llama? Aquí me hizo falta un par de símbolos, aquí ve. No, ese es el valor absoluto, es la magnitud
del vector U perpendicular. Lo que pasa es que cuando lo bajé aquí solo había puesto ya solo una línea, ¿eh? Pero aquí sí lo tenemos bien. ¿Estamos? Ok. Entonces, dividido, decía él, dentro de la magnitud del vector ortogonal a U. Pongamos aquí una línea divisoria, porque es una división. Al ratito cambio las líneas rojas más grandes y aquí me quedaría la magnitud de U cruz B. Las líneas rojas las voy a hacer más grandes para que quede más claro. Es valor absoluto, pero este valor absoluto es un cociente, entonces puedo quedarme con el valor absoluto arriba y abajo no lo necesito como valor absoluto, sino solamente me quedo con la magnitud, porque la magnitud siempre va a ser positiva. Lo voy a escribir para que no se vaya a perder. El volumen del paralelepípedo va a ser entonces la magnitud de U cruz B, el valor absoluto de W punto U cruz B, dividido, vamos a dejar el valor absoluto, pero de la magnitud de U cruz B. Entonces aquí decía que aquí no me afecta esto, puedo dejar simplemente la magnitud de U cruz B, porque la magnitud de U cruz B siempre va a ser positivo. Entonces puedo resumir y decir que el volumen del paralelepípedo va a ser la magnitud del vector U cruz B por el valor absoluto, es decir, debe quedar claro que es valor absoluto del vector W producto punto el vector U cruz B. Y abajo solamente voy a dejar indicado la magnitud de U cruz B. Pero nosotros sabemos que si la magnitud de U cruz B es diferente de 0, podemos cancelar estas dos magnitudes para llegar a un resultado final que nos daría el volumen del paralelepípedo. Entonces nos va a quedar el valor absoluto de W producto punto con U cruz B. Ahí sí sería bueno que le ponga una flecha para recordar que esto es el valor absoluto. No es magnitud. Y no es magnitud, lo explico por qué. No es magnitud porque U cruz B sí es un vector. Pero el producto punto de este vector con el resultante de acá nos tiene que dar un número. Pero ese número puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, para evitar ese problema le metemos el valor absoluto. A esto se le conoce con el nombre de triple producto escalar.
Bien, el tema, aquí terminaríamos la parte teórica del 11.4, pero sí es prudente que hagamos algunos ejercicios. Y estos ejercicios son un poquito largos porque, ¿cómo se llama? Primero hay que tratar de motivar al alumno a trabaje con vectores. En este curso mucha gente a veces trabaja en física y entonces quieren resolverlo como lo hacen en física y yo les pongo un gran cero. Porque entonces, ¿para qué estamos viendo álgebra lineal? No tiene sentido, ¿ah? Entonces, el próximo día de clase vamos a ver un par de problemas, porque según nuestro cronograma, que es lo que estaba verificando, todavía tenemos clase hoy miércoles y viernes 6 de febrero. El viernes 6 de febrero me alcanzaría bien para resolver un par de problemas como mínimo. Entonces, pero a mí también me interesa que usted revise la teoría. Es cierto, no tiene mucho tiempo de aquí al viernes, pero por lo menos tiene un par de días, no el día de hoy todavía y el día de mañana. Estamos, sí, posiblemente un poco del viernes. Entonces yo voy a suspender la clase acá, pero por favor le encargo que revise. Tiene que estar revisando todos los días. Si no revisa todos los días, ya vio cómo le encuentro muchos, todavía tiene muchas lagunas, y no lagunas de cursos anteriores, sino que ya lagunas de este curso. No se recordaban, no podían poner la proyección, no me dijeron cómo calculábamos el área de la base, y cosas que ya debiera de saber porque yo las di. Que a usted no se le quedó, ese sí es otro rollo, ¿no? Pero es porque a veces el alumno no está estudiando día a día. Yo le recomiendo a muchos de mis alumnos que estudien hoy mismo estudien lo que vimos hoy. O sea, vuelvan a leerlo. Por ejemplo, esta deducción es bueno que usted la haga solo. Entienda por qué este Z que saca acá, por qué es la proyección de W en la dirección de U perpendicular. Porque esa es la dirección de U, pero U perpendicular va a tener exactamente la misma dirección de Z. Entonces tiene que estar ahí. Y alguien decía, la proyección de W en la dirección de U posiblemente sea solo este pedacito. Es nada que ver. Esa sería la proyección de W en la dirección de U. Nada que ver. Nada que ver. Entonces yo les decía que es uno de los temas que cuesta un poco porque se aplica. Si no lo aplicáramos, no habría problema, pero sí se aplica, entonces ese es uno de los problemas. Bien, vamos a dejarlo entonces aquí tentativamente y quedamos solo por resolver problemas de aplicación. Eso también ¿cómo se llama? Los sentencia, porque eso quiere decir que en el examen tienen que venir problemas de aplicación, así de simple. Si no, ¿para qué estamos viendo todo esto? Si no tenemos aplicación. Y ahí es donde entra a batear el libro. Este libro de, ¿cómo se llama? De Larson, en ese aspecto es mejor que el otro. En el otro deja solo las partes teóricas. Entonces no abonda mucho en la parte práctica. Y para mí enseñar matemáticas, si no enseñar la parte práctica, mucha gente debate y dice es que la matemática no sirve para nada. La gente que hace eso es porque nunca le han enseñado en dónde están las aplicaciones de las matemáticas. Cuando la gente sabe las aplicaciones de la matemática, ya duda de esa expresión de alguien por ahí. No sé si me quiere hacer alguna pregunta antes de que cierre la grabación y la clase. Bien, entonces el compromiso suyo es estudiar todos los días. Claro, usted debe estudiar no solo los días de clase, pero yo les digo que como mínimo debieran de estudiar los días de clase. ¿Ok? Bien, nos vemos primero Dios entonces mañana, pero ya mañana será con cálculo, ¿no?